mesa, los mejores cubiertos, la mejor loza, los mejores alimentos, mientras que María, hermano, parecía una irresponsable. Alguna vez leí en alguna parte, hermano, un pensamiento, solo lo leí, no pretendo juzgar el documento porque nunca leí el documento. Yo no soy mucho de leer esos libros que hechos por cristianos, pero libros de inspiración, yo no soy mucho para eso. Yo prefiero leer la Biblia y prefiero leer material que me amplíe un poquito más mi perspectiva acerca de la historia, acerca de contextos, acerca de corrientes que influenciaban el pensamiento de las personas por aquellos días, para poder entender un poquito mejor contra qué luchaba Cristo cuando predicaba la palabra. Pero leer libritos esos de que 7 pasos para esto, que buenos días Espíritu Santo, y ese tipo de cosas, hermano, yo no mucho, ni lo recomiendo, fíjese. Porque para recomendarlo yo tendría que haberlo leído, y como no lo he leído, mejor no lo recomiendo. La Biblia sí la he leído y se la recomiendo. ¿Sabe qué decía mi apóstol y maestro? Producto de su experiencia. Este libro habla, decía él. ¿Y sabe por qué? Porque transmite vida. Hermano, pero usted abre a veces la Biblia y siente que le está hablando directamente a usted. Y es que es Dios por su Espíritu, hermano, dándole actualidad, vigencia y vivencia a una palabra que fue inspirada por el propio Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, hermano, que la palabra de Dios nos transmite vida, es porque nos ubica o nos eleva en nuestra vida espiritual, eleva nuestra espiritualidad, la palabra de Dios. Fíjese que esto es muy interesante entenderlo, hermano. Mire, vamos a ver si se lo explico de esta forma. ¿A qué vino Jesús al mundo? Eso lo dice la Biblia y yo quiero de usted una respuesta bíblica. ¿Vino a hacer milagros o a salvar al mundo? ¿Y por qué la gente le puso más atención a los milagros? Pero Cristo no vino al mundo a hacer milagros. Ese es un error de apreciación. Hermano, eso es poner de cabeza el evangelio. Cristo no vino al mundo, hermano, para resucitar muertos, para sanar enfermos, para liberar endemoniados, o sea, como objetivo primario. ¿Me explico? Cristo vino a salvar al mundo. Pero cuando se encontró con corazones incrédulos, no tuvo más remedio que hacer señales. ¿Me explico? Porque fíjese que él dijo esto, lo voy a parafrasear. A un ciego dijo: más le vale irse ciego al cielo que mirando al infierno. A un cojo le vale más irse sin una pierna útil al cielo que irse con las 2 piernas al infierno. Entonces la prioridad era salvar. La prioridad no eran los milagros. Pero usted sabe, querido hermano, cuando Cristo llega a la vida de una persona, esa persona ya no es la misma. Usted y yo quizá no fuimos sanados de ninguna dolencia física demasiado evidente, no fuimos sanados de alguna cosa tremenda. Pero lo que sí usted no puede negar, si Cristo está en su corazón, es que a partir de que usted conoce a Jesús, su vida cambió. Hermanos, es un testimonio de vida. Entonces fíjese, ¿a qué venía la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermano, venía a redefinir el concepto de vida espiritual. Por eso quedó escrito en Hebreos: la palabra de Dios es viva. Porque resulta, hermano, que la palabra que Dios había enviado para vida, a los hombres les estaba sirviendo para muerte. Y eso lo dice 2 Corintios capítulo número 3. Que la palabra que Dios estaba enviando era una palabra para que la gente tuviera vida. Pero, hermano, la gente lo convirtió en religión. Y si alguna cosa es horrible, hermano, si algo es horroroso, es estar atrapado uno en los tentáculos de la religión, hacer cosas sin ningún entendimiento. Yo voy a hablar de lo que me consta, no de lo que no me consta, insisto, no con el afán de injuriar o blasfemar ninguna cosa, hermano, porque no me corresponde a mí. Pero en la religión que yo practiqué, hermano, desde niño yo me preguntaba, yo no entendía por qué a veces había que pararse, a veces arrodillarse, sentarse, pararse, arrodillarse, sentarse. Yo no entendía por qué y nunca lo entendí.
Alguien que todavía se identifique con esa forma de pensamiento dirá, porque usted jamás conoció esto. Puede ser que me faltó información. Lo que yo sí sé es que nunca me transmitió vida, porque solo son ritos, son ceremonias. Ahora, hermano, no podemos decir nosotros, también la iglesia cristiana evangélica, hermano, algunas veces cayó en ritos y ceremonias, porque como así es el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, fíjese, Israel tenía un concepto de vida espiritual. Ellos lo encerraron, hermano, en ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ciertas liturgias, y tomaron, hermano, la palabra de Dios y la convirtieron en ritos, en ciertas manifestaciones. Ahora, podemos decir, hermano, nosotros que no había alguna manifestación de espiritualidad por aquellos días. No, porque la Biblia dice, hermano, que los israelitas practicaban la liberación de demonios. Eso usted lo encuentra en la Biblia. Había un cierto grupo que se había dedicado al exorcismo, ciertas formulaciones para echar fuera demonios. Por eso cuando viene Cristo y aparece, hermano, con la versión correcta del evangelio, con la palabra que trae vida, transformó la vida de todos los que creyeron esa palabra. Y yo aquí estoy viendo a muchos que han sido transformados por creer la palabra que transmite vida. Testimonios vivientes de lo que la vida de la palabra de Dios puede hacer. Ahora, mi querido hermano, nosotros estamos llamados y responsabilizados por la palabra de Dios, fíjese, a experimentar o crecer en nuestra vida espiritual. Y vida espiritual, hermano, no necesariamente tiene que ver con lo que yo le dije en un principio, no necesariamente con las señales y los milagros. Le voy a explicar por qué. Viene el Señor, hermano, y tiene a Juan. El Señor tiene un plan para Juan, que desde los días del ministerio de Cristo en la tierra ya Juan había empezado quizá, o el Señor tenía ese plan para Juan. Pero resulta que Juan, hermano, estando en la dimensión que está, y usted sabe, la Biblia lo dice con toda claridad, está prisionero en la isla de Patmos. Hermanos, si el Señor no le cambia la atmósfera espiritual a Juan, Juan hubiera visto las cosas de una manera diferente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo puso en el espíritu. Por eso algunas veces, hermanos, se eleva este pensamiento, y es verdad. Una sola vez Juan habla de su condición de prisionero, pan y agua, y de exilio, una sola vez. Y no vuelve a mencionarlo en todo el libro, porque como le cambiaron de atmósfera, de dimensión espiritual. Entonces, hermano, nosotros no podemos evitar en determinado momento pasar o que sobrevengan a nuestra vida situaciones con las que a uno le cuesta lidiar, con las que le cuesta trabajar. Pero, hermano, el mismo problema y la misma situación usted lo va a ver de dos maneras diferentes, dependiendo si usted está en la carne o si usted está en el espíritu. El mismo problema. Allá tenemos entonces, hermano, está Marta y María. El muerto, hermano de las dos. Las dos tenían dolor, pero resulta que mientras Marta se esmeraba por la vida natural, María se ocupaba de la vida espiritual. Y llegó el momento, hermano, cuando se notó cuál era la medida espiritual de las dos. Y yo creo que ni usted ni yo necesitamos mucho esfuerzo para poder identificar eso. ¿Quién tenía una mayor estatura espiritual? ¿Marta o María? María. ¿Qué hizo la diferencia? Si Jesús llegaba a la casa de las dos. No podía decir Marta, hermano, decir, no hay, Jesús a mí nunca me visitó. No podía alegar eso. No podía ni siquiera reclamar Marta lejanamente, a mí el Señor no me puso interés, en mí no se preocupó. Él llegaba, dice la Biblia con toda claridad, a la casa de Lázaro, Marta y María. Mire, pero ni el muerto podía reclamar que Dios no lo había visitado. Hermano, nadie se va a poder presentar delante de la presencia de Dios alegando que nunca tuvo la oportunidad. Y usted habrá visto, yo sí lo he visto, hermano, porque en este oficio uno aprende mucho, este trabajo de pastor uno aprende mucho.
de gente, hermano, que hasta el momento de su agonía, su entendimiento se abre, su corazón se sensibiliza y aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Quiero un ejemplo tremendo: el ladrón de la cruz. Hermano, ese hombre, ¿usted cree que él no deseó poder estar en un culto y alabar a Dios? Intencionalmente le voy a decir lo que le voy a decir ahora, pero porque a mí me gusta inquietar su deseo de aprender de la Biblia. ¿Usted cree que ese hombre no sintió deseos de bautizarse? ¿Y cómo hacía? Hermano, a mí me ha tocado despedir gente de este mundo que van hacia la otra dimensión. Y hermano, en las últimas instancias, ni siquiera uno puede ser muy diplomático, ni muy considerado, hermano, sino, como se dice corrientemente, al hueso, hermano. Mire, usted tiene la última oportunidad. Si no acepta a Jesús, usted se va a condenar. ¿O tendrá tiempo él todavía para darse por ofendido y dejarnos de hablar? Ya no hay tiempo, hermano. ¿Me explico? Es mejor, hermano, que se vaya con un zarandeón, con los ojos puestos en la fe y en Jesús, hermano, habiendo visto la salvación, y abrir los ojos del otro lado y decir: y aquel montón de ingratos que nunca me dijeron que me iba a condenar. Porque los muertos, hermano, los que mueren sin Cristo, van a un estado de angustia a esperar su condenación, su sentencia final. No su condenación, su sentencia final. Solo la confirmación de su juicio. Por eso dice la Biblia, hermano, que Cristo le quitó al diablo las llaves. Esas eran las llaves de las mansiones de los muertos, porque él se convirtió en Dios de vivos y Dios de muertos. Y tiene un pasaje, hermano, tremendo la escritura ahí, bastante oscuro, yo creo, muy arriesgado de hacer unas conclusiones muy tajantes al respecto. Pero dice la Biblia, hermano, que Jesús fue y le predicó a los que estaban muertos. Acabo, hermano, de encontrar un texto precioso, pero otro día vamos a platicar de ese tema. Tiene que ver, hermano, con esa predicación. Entonces fíjese pues, ¿será, hermano, que el ladrón que murió en la cruz, no sintió deseos de bautizarse? Mire, yo he experimentado, hermano, yo he visto esto, yo soy testigo de lo que le voy a decir. Hermano, para mí, la evidencia de una persona que genuinamente se convierte a Cristo es que le brota espontáneamente un deseo de hacer la voluntad de Dios. Y mire, lo primero que la gente pregunta, un verdadero convertido, a veces hasta de cosas muy básicas, si usted lo quiere, pero se acerca y me dice: mire, pastor, ¿y qué Biblia es buena para que yo la compre? Antes nunca pensó en comprar Biblia. Pensaba en comprar los mejores cigarros, pensaba en comprar el mejor whisky, los mejores zapatos, la mejor ropa. Ahora quiere asesoría para saber qué Biblia debe comprar. Y es que, dicho de paso, hermano, no se puede comprar cualquier Biblia. Yo se lo he dicho otras veces. Las Biblias de lenguaje popular, hermano, evítelas. Hay gente que me ha dicho: es que ahí es más fácil, hermano. Sí, pero también es más fácil que lo tuerzan y no se dio cuenta que ahora lo torcieron. Mejor esfuércese un poquito más por un lenguaje un poquito más rebuscado, no rebuscado, un poquito más elevado si usted lo quiere, pero no se preocupe, el Espíritu Santo le va a la sabiduría para entenderlo. Si Pablo dijo acerca de los convertidos: ¿quién era sabio entre ustedes?, dijo. Y como no había ninguno levantó la mano, ¿verdad? Y ninguno se dio por ofendido. Dijo: ¿cuántos sabios había entre ustedes? Lo necio del mundo, le dijo, escogió Dios para avergonzar a lo que se cree sabio. Y luego, cuando vio que los hermanos aguantaron el primer guantazo, hermano, dijo: les voy a dejar ir el segundo. Y lo peor del mundo, dijo, escogió Dios. Y la gente diciendo: aleluya, gloria a Dios, hermano. ¿O no dice usted gloria a Dios? Cuando sabe que lo peor del mundo escogió Dios, hermano, para exaltarlo y avergonzar a lo que se cree alto y escogido, porque éramos lo peor del mundo. Ahora ya no. Hermano, ese hombre que murió ahí, probablemente, tal vez todavía agonizante, y preguntó, dijo: hermanos, ¿y cuándo hay bautismos? Si ya no se podía bajar. Pero él quería hacer la voluntad de Dios.
Y hermano, ese es un pasaje que deja una ventana que está todavía un poquito cerrada. No que no haya respuestas, pero todavía es un tema que uno debe manejar con cierta cautela, con cierto, más que cautela, digamos con cierta prudencia. La palabra de Dios, parte del trabajo de la palabra de Dios, hermano, es meternos en la dimensión espiritual de Dios. Por eso el Señor toma a Juan, prisionero, exiliado en la isla de Patmos por causa del evangelio, y mejor lo elevó. Le dijo: Juanito, te voy a mostrar para lo que te voy a mostrar es necesario que te cambie de nivel. Y lo cambió de nivel. ¿Usted no cree que Dios puede hacer con usted lo mismo, hermano? Si ya lo hizo. Si usted antes era un muerto, esclavo del pecado, muerto en delitos y pecados, pero juntamente con Cristo le dio vida, lo sacó de las tinieblas y lo puso en el reino admirable, o de la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Yo pienso, hermano, que alguna vez nosotros vamos a poder conocer las ataduras que Cristo nos quitó el día que nos salvó. Hoy todavía no las vemos, hermano, y por eso a veces somos un poquito irresponsables con nuestra salvación. Bueno, no usted, yo, ¿verdad? Usted no. No somos cuidadosos porque quizá no hemos visto, hermano, la dimensión apreciable de las cadenas que Cristo tuvo que romper para que usted y yo fuéramos libres. Por eso fíjese, cuando David se da cuenta que el Señor está en la posibilidad de cortarle la vida, tendría que leer usted muchos detallitos ahí muy bonitos cuando el Señor lo confronta por causa de sus desajustes, ¿verdad? Y cuando él vio la posibilidad de que Dios le cortara los días de vida, dijo: Señor, los muertos no te pueden alabar, dijo, y yo te quiero seguir alabando. Y como que sacó en ese momentito su arpa, hermano, y empezó a cantar, ¿verdad? Un canto al Señor. La palabra de Dios transmite vida. Ya sea, hermano, la palabra que usted digiere en su intimidad, en su devoción personal. Hermano, siempre va a escuchar de mí esto. Casi estoy pensando poner aquí un rótulo, mire, y con luz neón: lea la Biblia. Para no tener que estarlo diciendo yo tanto, solo prendo aquí un botoncito así, mire, no, lea la Biblia. Para que en cuanto usted me vea subir, lea la Biblia. Porque la Biblia transmite vida. Y hermano, en la misma situación, los mismos problemas no se ven igual desde la carne o desde el espíritu. Hermano, usted no me va a dejar mentir que algunos problemas a uno lo ponen en la carne. Oh, sí, hermano. Hay problemas que a uno lo ponen en la carne. Una vez recuerdo yo, hermano, teníamos problemas con donde estábamos, en el local que alquilábamos antes, para no dar muchas señas, con un individuo ahí, hermano, complicado. Y me dice un hermano: mira, pastor, me dice, dame permiso 5 minutos, me dice, solo 5 minutos, dame permiso. Pero yo sabía de dónde Dios lo había sacado. Le dije: no, ni 30 segundos. Le dije: no te vayas a bajar de la cruz, mejor anda a alabar a Dios. Le dije: entrate. Porque hay problemas que a uno lo ponen en la carne, o a usted ya no. Hay días, hermano, que uno amanece en la carne. ¿Sí o no? Hoy, ¿cómo amaneció? ¿En la carne o en el espíritu? Hay días que uno viene al culto en la carne, hermano. Y le voy a decir una cosa: cuando usted sienta que el culto está muy duro, o sea, duro el ambiente, no la palabra, no el mensaje, que el ambiente está difícil, ¿en qué viene? En la carne. Y es que el diablo, hermano, es especialista en soliviantar esa atmósfera para que se ponga esa aspereza, esa dureza, esa dificultad. Yo le pregunto: ¿Cristo vivía en la carne o vivía en el espíritu? En el espíritu. Por eso, hasta el Getsemaní, él sintió gozo. Dice la Biblia, hermano, estaba reunido con los discípulos. Oiga,
acaba de levantarse de la mesa el traidor, está ahí conviviendo, cenando con el Señor, hermano, y el Señor no está amargado contra él, no está molesto y sabe que es el traidor, sabe que ya lo va a entregar. Por eso, ante la pregunta de Juan y citado por Pedro, que le dice, mira, le hizo ademanes, le hizo señas, pregúntale quién es el traidor. Y Juan se acerca, yo asumo que por la derecha, se acercó y le dijo, maestro, ¿quién es? Dime quién es, dinos quién es el traidor. Y le dijo el Señor, mira el bocado que estoy mojando. Mojó el pan, lo mojaban en vinagre, era una forma de comer de ellos. Lo mojó, dijo, al que yo le dé el bocado. ¿Cuántas posibilidades de entregar el bocado había? 12. Aún al mismo Juan, ¿sí o no? Al que yo le dé el bocado, y lo hace así, se lo da. Ay, hermano, qué torcida más terrible, ¿verdad? Pero extendió la mano y se lo puso así. Y Judas, hermano, muy, quizá él, qué detalle más lindo, ¿verdad? El Señor, a mí fue el primero que me dio el bocado. Y lo estaba identificando espiritualmente. Y detrás del bocado, dice, entró el diablo. Y enseguida, hermano, el Señor dijo estas palabras: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No se las dijo a Judas, se las dijo a Satanás. Y se levantó el Judas, hermano, como aquellas películas que uno ve que se mete una cucaracha dentro de una persona. No se haga porque yo sé que mira tele. Solo combate no mire, pero de ahí lo demás sí, no. ¿Sí me explico, hermano? Se levantó, hermano, Judas, pero Judas era un zombie. Él era un zombie, él iba, Satanás era el que lo llevaba a él, hasta que fue a entregar a Cristo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ahora, viene el Señor y de haber identificado al que lo va a traicionar, hermano, ¿cómo se siente? No sé si le habrá pasado, y si no, pues le profetizo que le va a pasar. Que lo traicionen. ¿Cómo se siente? ¿Agradable? ¿Lo pone a uno en el espíritu la traición? No, lo pone en la carne. Mire, hermano, yo he visto cristianos agarrarse a golpes, liarse a golpes y sacarse la pistola por una traición. Cristianos, hermano. ¿Por qué? Porque los cristianos, hermano, a veces estamos en el espíritu y a veces estamos en la carne. Por eso yo siempre voy, hermano, con la idea, mi idea es, o mi objetivo más que mi idea, hermano, es que nosotros aprendamos a diferenciar cuando estamos en la carne y cuando estamos en el espíritu. ¿Me explico? Porque lo que a nosotros nos conviene es aprender a caminar en el espíritu. La apariencia, hermano, ¿a quién engañamos nosotros con aparentar una espiritualidad? A nadie. Ahora, ¿cómo hace usted y cómo hago yo, hermano, para experimentar esa transformación, ese crecimiento y sobre todo, hermano, mantenerse uno en ese nivel? Yo le digo, si usted, hermano, crece, procure mantenerse ahí, no retroceder, ¿verdad? Sino mantenerse ahí. Es lo que dice la carta a los Hebreos. Porque nosotros, dice, no somos de los que retrocedemos. Y oiga como dice, para perdición. Hay cristianos que retroceden y se van a perder. Eso, hermano, resuelve un dilema que durante mucho tiempo tuvo la iglesia cristiana evangélica: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Hebreos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Hermano, pero yo he visto cristianos retroceder. Y el problema de retroceder es que puede retroceder y puede caer otra vez en el estado de perdición de donde alguna vez el Señor Jesucristo lo sacó y lo levantó. ¿Me explico? Sino que nosotros somos, y estamos no muy lejos, déjeme ver si lo tengo acá un poquito cerca, no recuerdo la cita exacta. Dice, aquí está, en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Verso número 36, para poner un poquito más de panorama. Porque tenéis necesidad de paciencia. Hermano, esto a uno no mucho le encuadra, ¿verdad?
Hermano, pero usted necesita tener paciencia. Necesita aprender a ser paciente. Dice, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire pues, dice la Biblia, capítulo 15 de los Hechos, 16 de los Hechos, más o menos, perdón. Dijo Pablo a los hermanos que ya no lo iban a volver a ver: os encomiendo, dijo, a Dios y a la palabra de su gracia. Dice, que es poderosa. Esto era un texto que le iba a citar por lo que estamos leyendo en el 4:12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y es poderosa. Amén. Ahora, ¿a dónde se va dirigido ese poder de la palabra de Dios? Por eso yo le hablaba, hermano, del objetivo primordial. Cristo vino al mundo no para demostrar que la palabra tenía la virtud de hacer milagros, el poder de hacer milagros. Cristo no vino a eso, no era el objetivo primordial. Cristo vino, hermano, para demostrar al mundo el amor de Dios y a través de la palabra salvar al mundo. ¿Me explico? Ese era el objetivo. Los milagros, hermano, venían a ayudar para que la gente creyera. Y él se lo dijo a la gente. Dijo, si no creen a lo que digo, entonces crean por lo que hago. Era una segunda oportunidad, porque al ver Cristo que la gente es renuente, que no está creyendo el evangelio, que no están creyendo en él, que es la palabra de Dios, entonces viene esta asistencia, viene esta necesidad. Dice entonces, tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermano, ningún cristiano va a obtener la promesa a menos que haya hecho la voluntad de Dios. ¿Y qué es la promesa? La promesa, hermano, es la resurrección. Usted lo va a encontrar desde Hechos hasta el final del Apocalipsis. La promesa de Dios sobre nuestra vida es no abandonar nuestra alma en el Seol. Hermano querido, a menos que usted sea transformado estando vivo, usted va a conocer el Seol. ¿Me explico? Quiera Dios que no. Y hermano, que el Señor esté ya muy cerca y que nosotros realmente estemos creciendo espiritualmente para que esa promesa nos abrace y no conozcamos el Seol. Pero ¿cómo se imagina usted el Seol, hermano? ¿Bonito o feo? Depende. Depende en qué condición muera. Si muere en estado de resurrección primera, no va a ir a un lugar feo. ¿Me explico? Porque va a ser de los muertos que resucitan primero. Pero si no muere con estatura de resurrección primera, entonces sí va a un lugar que no está muy agradable del todo. Ahora fíjese que uno solo lo piensa y ya le da cosa, ¿verdad? Pero no es esa la razón para que uno se consagre. La razón para que uno se consagre es pensar en la intimidad y la cercanía del Señor. Luego dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso, mire hermano, todos esos predicadores de prosperidad, que la idea última de lo que le quiero compartir hoy en día, hoy va hacia ese punto. Toda esa gente, hermano, inventando esas unciones exóticas, que yo se las menciono, usted ha visto algunas otras y a uno le produce risa. Pero hermano, cuando uno ve gente seducida por esas mentiras, produce pena. Pena de esas almas. La unción de la patada. Ahora está la unción de la telaraña. Fíjense, extienden una tela de araña, tejida por supuesto, ¿verdad? Y hacen pasar a las personas ahí debajo de la telaraña para que reciban la unción de la telaraña, ¿verdad? Y sabe que da pena ver la gente creyendo que eso es verdad. Porque dice la Biblia, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y así, hermano, hay otra serie de cosas, pero le decía esto porque ellos, hermanos, si en algo se afianzan para sus enseñanzas, es que Cristo no regresa.
Dice por ahí una mujer, hermano, como decía el hermano Tingo Doy hace muchos años en una predicación, decía él, hablando de una mujer X, no me recuerdo de qué hablaba específicamente él, pero él usó estas palabras, yo las quiero tomar ahora, las he usado otras veces, con permiso de él, por supuesto. Pero decía él, hablando de esa mujer, decía, mire, dice, yo tuve testimonio, esa mujer no era hija del diablo, dijo él, esa era la mamá, decía. Usted ya conoce, hermano Timba, su forma peculiar de decir las cosas. Yo quiero invitarlo para que nos siga equipando, hermano, que nos siga transmitiendo de su experiencia, su enseñanza. Hermano, y un ministro que ha llevado palo, que ha sido formado, tiene mucho para enseñar. Tiene mucho. Tal vez a veces no tiene los mejores recursos, pero tiene mucho para trasladar, ¿verdad? Porque creo que 50 años va a cumplir el hermano de ministerio, imagínense. ¿Cuánto le habrá pasado, hermano? Yo siempre de un ministro viejo le pregunto sobre cosas específicas porque me gusta aprender. Digo, no sé, a este lo apalearon ahí y yo no voy a dar por papo, agarro